Maestros, buenas tardes o buenas noches. Miren, eh, les quiero compartir sobre las personas con alguna discapacidad la información básica, que deberíamos de tener, sobre todo cuando nos llegan alumnos con alguna condición de discapacidad. Les quiero comentar, eh, pues, cosas muy generales que manejamos al menos en Nuevo León desde 1986 y 1987 de un documento que publicó la Dirección de Educación Especial de Nuevo León desde enero del año 2000. Desde enero del año 2000. Van a ser tres videos: la información básica, las necesidades básicas y sugerencias para la atención a los alumnos con alguna condición de discapacidad. Este es el video de la información. Este es el video de la información general o básica que debemos de tener para tomar en cuenta cuando nos llegan algunos alumnos con alguna condición de discapacidad. Quiero decirles que pues de alguna manera, la información nos va a ayudar, nos va a ser muy útil para el trabajo con los muchachos y sobre todo para aquellos maestros que no cuentan con algún servicio de educación especial en sus escuelas y y a compañeros de muchos otros estados. Este es el texto, este es el video 713, y nos vamos a ir directo con la información. Miren, ¿cuál es la información básica que debemos de tener de las personas con discapacidad cuando nos llegan a alguna escuela, al aula? Bueno, son muy sencillos. Sobre la discapacidad intelectual, bueno, hay que estar informados de las formas y oportunidades de interacción en el ámbito familiar y social del alumno. ¿Cuáles son los logros en el manejo de la lengua escrita y las matemáticas? Las formas de comunicación que utiliza, sus antecedentes escolares, la autonomía general en la escuela y en el hogar, cómo la hace el alumno, recursos familiares y humanos de apoyo y cuáles son aquellos requerimientos de apoyos complementarios sobre la discapacidad intelectual. Sobre la discapacidad auditiva, eh, ¿cuál es el momento de la pérdida de la audición antes o después de haber adquirido el habla? Si la pérdida auditiva es progresiva, si tiene restos auditivos, ¿cuáles son las formas de comunicación que utiliza? Los logros en el manejo de la comunicación total, los logros en el manejo de la lengua escrita y las matemáticas, la especificación de la discapacidad auditiva. Bueno, ¿es bilateral o es unilateral? ¿Es del lado derecho o es del lado izquierdo? La autonomía general en la escuela y en el hogar, sus antecedentes escolares, dispone de auxiliares auditivos, por ejemplo, de curveta de caja, disposición de recursos para dotación de pilas para el auxiliar auditivo, requiere apoyos complementarios, requiere recursos familiares y humanos de apoyo. ¿Cuál es esa información que deberíamos de tener? Sobre la discapacidad visual, ¿cuáles son los momentos de la pérdida de la visión? Determinar si es una debilidad visual o ceguera, si la pérdida visual es progresiva, si dispone de lentes o lupas como auxiliares, los logros en el manejo del sistema de escritura braille, los logros en el manejo del ábaco, cuáles son sus formas de comunicación, la autonomía en la organización y desplazamiento en la escuela y en el hogar, y cuáles son los logros en el manejo de lengua escrita y las matemáticas. La especificación de la discapacidad visual. Bueno, es en ambos ojos, es en el ojo derecho, es en el ojo izquierdo. La autonomía general en la escuela y en el hogar, sus antecedentes escolares, los recursos familiares y humanos de apoyo y sus requerimientos de apoyo complementario. Esto es en la discapacidad visual.
Llevamos tres: la discapacidad intelectual, la auditiva y la visual. Nos vamos a la discapacidad motriz. ¿Cuál es la información básica que debemos de tener? Bueno, si la discapacidad es progresiva, transitoria o definitiva, formas de desplazamiento de tipo autónomo o con apoyo, posibilidades y grados de movimiento que podemos o debemos promover, uso de prótesis, órtesis o recursos adaptados para el desplazamiento o movimiento, si existe la posibilidad de intervención quirúrgica, sus formas de comunicación, la autonomía general en la escuela y en el hogar, antecedentes escolares, logros en el manejo de la lengua escrita y las matemáticas, recursos familiares y humanos de apoyo y requerimientos de apoyo complementarios. Sobre las personas con autismo, ¿cuáles son sus formas de comunicación? ¿A qué edad se manifestó? ¿Cómo es el contacto visual, su presencia y grado? ¿Cuál es el grado de funcionalidad en su comunicación? Las personas del ambiente familiar, social y escolar con las que logran mayor interacción o comunicación, ¿cuáles son sus intereses y preferencias en general? ¿Cuáles son los logros en el manejo de la lengua escrita y las matemáticas? ¿Cuáles son sus antecedentes escolares? ¿Cuáles son las oportunidades de interacción dentro y fuera del ámbito familiar? Sus requerimientos de apoyos complementarios, su autonomía en la escuela y en el hogar, y sus recursos familiares y humanos de apoyo sobre las personas con autismo. Bueno, ya se maneja el TGD, trastornos generales del desarrollo, y se manejan eh, o varios espectros, se manejan varios espectros por ahí. Entonces, bueno, sobre aptitudes sobresalientes, ¿cuáles son sus antecedentes escolares? Si conoce la comunicación en todos los aspectos del currículum, las formas de interacción hacia sus compañeros en cuanto a colaboración, cooperación, etcétera. Su interés, capacidad o aptitud específica, se retiró el término capacidad en aquel proyecto de alumnos CAS, porque antes era capacidades y alumnos sobresalientes, entonces se le quitó la palabra capacidades y nada más se quedó alumnos sobresalientes, alumnos con aptitudes sobresalientes. Entonces, aquí la palabra capacidad, pues está de más. Sus formas de calidad de las interacciones sociales, su habilidad de liderazgo, sus formas o potencialidades de interacción dentro y fuera del ámbito familiar y sus recursos familiares y humanos de apoyo. Como ven, algunos aspectos se repiten en las diferentes discapacidades, porque hay que tomar en cuenta siempre, pues, cómo está en lengua escrita y en matemáticas, independientemente de la discapacidad que tenga, cómo es su autonomía, cuáles son los recursos de apoyo complementarios o sus recursos familiares y humanos de apoyo. O sea, hay aspectos que se repiten porque hay que tenerlos en cada una de las discapacidades de todos los alumnos. Esto es sobre la información básica de las personas con discapacidad. Miren, y le seguimos aquí, ¿cuáles son las necesidades básicas? ¿Cuáles son las necesidades básicas? Bueno, aquí en la discapacidad intelectual, bueno, es importante desarrollar recursos personales para lograr su autonomía en la comunicación, desplazamiento y movimiento, manejo de reglas y normas de interacción social en las personas con discapacidad intelectual. En la discapacidad auditiva, bueno, hay que ponerle atención como una necesidad básica el aprendizaje y manejo de un sistema de comunicación alterno que recupere variadas estrategias comunicativas. Aquí ya se habla de la lengua de señas mexicana, lenguaje manual, lectura radiofacial, mímica, expresión corporal, etcétera, y el desarrollo de recursos personales para interactuar autónomamente. Sobre la discapacidad visual, ¿cuáles son sus necesidades básicas? Bueno, aprendizaje y manejo del sistema alterno de representación de la lengua escrita en braille, además del uso de herramientas técnicas derivadas como máquina Perkins, ábaco, punzón y regleta. El desarrollo de recursos personales para lograr desplazamiento y movimientos autónomos, oportunidades variadas de tipo escolar, familiar y social que le permitan ser autónomos en su vida futura y posible inserción laboral. Este aspecto va en todas las discapacidades. En la discapacidad motriz, bueno, hay que ponerle atención al desarrollo de recursos personales para lograr el mayor grado de autonomía en la comunicación, desplazamiento, movimiento
e interacción dentro y fuera del contexto escolar que permitan acceder a aprendizajes diversos. Y hay que ponerle atención a las oportunidades variadas de tipo escolar, familiar y social que le permitan ser autónomos en su vida futura y posible inserción laboral. Este aspecto se repite en todas las personas, en todas las discapacidades. Sobre los rasgos autistas o personas con autismo, bueno, el desarrollo de potencialidades para lograr la comunicación con las personas que le rodean, la comunicación, lograr el establecimiento de relaciones humanas significativas y oportunidades variadas de tipo escolar, familiar y social que le permitan ser autónomos también en su vida futura y posible inserción laboral. Estos aspectos se repiten en las diferentes discapacidades. Y sobre aptitudes sobresalientes, bueno, aquí está como necesidad básica apoyar el desarrollo de sus capacidades. Repito, debe de ser ya aptitudes específicas de acuerdo a su edad y el nivel logrado en que se ubica escolarmente, lograr el establecimiento de relaciones o interacciones significativas con sus semejantes, ubicar expectativas realistas respecto a sus capacidades, tanto en niños, tanto en el niño como en su familia, para evitar actitudes de superioridad, participar en actividades que impliquen cooperación, ayuda mutua, trabajo en el equipo, etcétera, y participar en todas las actividades propias de su edad, tanto en la escuela como en el contexto sociofamiliar. Algunos aspectos se repiten en las diferentes discapacidades. Hay más discapacidades, por ejemplo, la discapacidad múltiple, en la discapacidad múltiple, y aparte está la sordoceguera, pero bueno, esas no venían en ese documento que nos compartieron, en el documento o en la serie de Cuernius hacia una escuela integradora de 1997 que se hizo en Monterrey, Nuevo León, y tampoco venían en las normas de inscripción, acreditación y certificación para escuelas primarias oficiales y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional de México en 1998. Esta información es de 1997 y 1998. Por eso, hablando de aptitudes sobresalientes, por eso, en aptitudes sobresalientes, aquí sobra la palabra capacidades, sobra la palabra capacidades, porque se le quitó. Después de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se le quitó la palabra capacidades y nada más se dejó aptitudes sobresalientes, los alumnos AS o AS, como le conocemos. Nos vamos al siguiente documento, pues el final, y les quiero comentar que aquí, por ejemplo, eh, vamos a ver. Viene este documento que son sugerencias y recomendaciones para trabajar con las personas con discapacidad. Maestros, este documento, sugerencias y recomendaciones para trabajar con las personas con discapacidad, este documento en 2 días en 2 días, ya lleva casi 6,000 maestros alcanzados. El de necesidades básicas lleva más de 700 y información básica lleva como 500, no al revés, lleva como 700 maestros alcanzados, más de 700, y de necesidades básicas lleva como más de 500 maestros alcanzados, pero el de sugerencias y recomendaciones, sí está rompiendo récord, sí está rompiendo récord, porque pues déjenme decirles que en este video 713, pues estamos dando a conocer que este documento o esta imagen, porque es una imagen, no es ni documento, es una imagen. Déjenme dejar de compartir la información en la pantalla. Esta imagen en 2 días lleva 5,987 maestros o personas alcanzadas. Esta imagen sobre sus sugerencias y recomendaciones para trabajar con las personas con discapacidad, esta imagen solita lleva 5,987 personas alcanzadas, casi 6,000. Lo contrario a la información básica que lleva 775, la información básica 775 y las necesidades básicas lleva 640, lo que los maestros han tomado
como una prioridad, pues es este. ¿Cuáles son las sugerencias y recomendaciones para trabajar con las personas con discapacidad? Ese sí va a llegar a 6,000. Va a llegar a 6,000 maestros alcanzados. Aquí dice, aquí dice, en un día. Aquí dice, en un día. Va a llegar a 6,000 maestros alcanzados. Aquí dice en un día. Aquí dice en un día. 6,000 maestros alcanzados. Por eso sí les quiero compartir ese documento, ya para terminar con este video, y sobre y sobre las sugerencias y recomendaciones para trabajar con las personas con alguna condición de discapacidad. Bueno, sugerencias y recomendaciones para la discapacidad intelectual. Promover el desarrollo de la comunicación. Instrucciones claras y sencillas. Promover el manejo de las reglas y normas de interacción. Promover el inicio, desarrollo y conclusión de las actividades o tareas. Asignar un compañero o tutor rotativo que apoye su participación. Usar modelos, ejemplos y material concreto. Sobre la discapacidad auditiva, ubicar al alumno frente al pizarrón y frente al maestro o maestra. Hablarle siempre de frente. Buscar totalmente visible. Boca totalmente visible. No usar ningún objeto que obstruya la lectura labiofacial. Se recomienda en los maestros quitarse el bigote. No exagerar la articulación. Usar carteles con instrucciones. Utilizar apoyos visuales, láminas, letreros, etcétera. Eh, Instrucciones claras y sencillas. Asignar un tutor rotativo también, igual que acá con discapacidad intelectual, un tutor rotativo. Buena iluminación para el interlocutor, utilizar la expresión corporal. Sobra decirles que aquí falta usar la lengua de señas mexicana en la auditiva. Discapacidad visual, utilizar materiales concretos para facilitar la percepción táctil al hacer la descripción de objetos, utilizar tono de voz normal, instrucciones claras y sencillas. Entrenarlo en el conocimiento del espacio físico de la escuela en general y del aula en particular. Informe de los cambios en el mobiliario, en el espacio físico del salón. Hay que informarles, oye, movimos el escritorio, movimos los bancos, la puerta la cambiamos, yo no sé, o sea, hay que informarle a la persona con discapacidad visual cualquier cambio que se haga en el mobiliario dentro del salón de clases. Indicaciones e instrucciones descriptivas, ejemplos acompañados de acciones o manifestaciones de objetos en los casos que así lo requiera. Por ejemplo, subimos o bajamos la escalera o la rampa. Tutor rotativo para auxiliar en el desplazamiento. Delimitar espacios que representan algún riesgo. También sobra decirles que aquí, en estas sugerencias o recomendaciones, pues falta el uso del sistema braille, el uso del sistema braille. En la discapacidad motriz, organización específica del espacio inmobiliario para facilitar su movilidad y ubicación. Valorar y aprovechar las formas de comunicación como gestos, movimientos de ojos, de manos, etcétera. ¿Por qué? Porque la discapacidad motriz pues, es muy amplia. Puede haber alumnos con hemiplegia, paraplegia, alumnos con parálisis cerebral, que no utilicen sus brazos, sus manos, sus piernas, que se comuniquen nada más con los puros ojos. Entonces, aquí sí es muy amplio esto. Entonces, hay que valorar y aprovechar las formas de comunicación, como gestos, movimientos de ojos, de manos, etcétera. También las oportunidades variadas de tipo escolar, familiar y social que le permitan ser autónomos en su vida futura y posible inserción laboral. Aparte, en las personas con autismo, bueno, valorar todo intento de comunicación, instrucciones claras y sencillas, evitar cambios drásticos en la rutina escolar, uso de modelos, apoyos visuales y ejemplos, usar las sugerencias y recomendaciones descritas para la discapacidad auditiva, seleccionando aquellas que hayan mostrado funcionalidad. Por ejemplo, que dice usar las sugerencias y recomendaciones descritas en la discapacidad auditiva, sobre todo las que hayan mostrado funcionalidad para las personas con autismo. Entonces nos vamos a las auditivas y pues aquí están las que hay que tomar en cuenta, las que hayan funcionado muy bien para las personas
para las personas con autismo. Con los alumnos con aptitudes sobresalientes, fomentar la colaboración y ayuda mutua para superar aptitudes individuales. Aquí ya no dice capacidades. Promover el trabajo en equipo, en parejas, etcétera. No subestimes las capacidades o aptitudes. Aquí serían nada más aptitudes, no capacidades. Promover su participación en las actividades por las que muestra menor interés para valorar los aprendizajes que se derivan de ellas, promover el inicio, desarrollo y conclusión de las actividades o tareas y promover el manejo de reglas y normas de interacción. Sobre las aptitudes sobresalientes, bueno, quiero decirles que ya hay más información sobre esto, sobre todo pues en las 5 áreas específicas con las cuales hay que trabajar. Ya hay algunas valoraciones que se aplican, algunos instrumentos que se aplican para identificar esas aptitudes sobresalientes. Ya hay muchos más materiales. ¿Por qué allá hay muchos más materiales? Porque esta referencia bibliográfica para las sugerencias y recomendaciones, para la información básica de las personas con discapacidad y para las necesidades básicas que tienen esas personas con discapacidad, bueno, se usó la misma referencia bibliográfica, que es Rodríguez, Elvia Olivia, et al. Y otros, o sea, Elvia Olivia Rodríguez y otros, en aquella colección de cuernios hacia una escuela integradora de la SEP, la Fundación Rotaria, que se elaboraron en Monterrey, Nuevo León, en 1997. Y este documento que se elaboró es de enero del 2000, después de la publicación de Hacia una escuela integradora y de las normas de inscripción, acreditación y certificación para escuelas primarias oficiales y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional de México de 1998. Después de estas dos fechas, en enero del 2000, es cuando se elabora un documento donde vienen todas estas sugerencias y recomendaciones, las necesidades básicas y la información básica que se debe de tener. Le repito, entonces sugerencias y recomendaciones es la publicación que dice Facebook que en un día, pues ya van a ser 2 días, que en un día ha alcanzado casi 6,000 maestros, 6,000 maestros. Maestros, este es el video 713, como les digo. Y bueno, gracias a todos los que han tomado esta información, estas imágenes, porque son imágenes. Yo tengo los documentos en Word y en PDF. Si alguien lo necesita en Word y en PDF, yo los tengo los documentos. Se los puedo mandar por WhatsApp o por Messenger. Se los puedo mandar por WhatsApp o por Messenger. Sobre los textos de las discapacidades y los 18 libros de Paulo Freire, ese fue el video 712. Y es el video 713. Y nos vemos en el siguiente video.